Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y en esta ocasión traemos una nueva partida de este torneo online que comenzó hace 2 jornadas. Hoy es la tercera y última jornada de los preliminares y los 8 mejores pasarán a cuartos de final. Son 16 grandes maestros, se juega a ritmos rápidos de 15 minutos más 10 segundos y aquí tenemos la clasificación provisional. Muevo un poquito la imagen. Las imágenes son a través de Chess24, de la página de Chess24, y en primera posición Magnus Carlsen, Alireza Firouzja, Hikaru Nakamura, Lequan Liem y Matveyarov Radjabov, Arian Tari y Levon Aronia pasarían en caso de que hubiesen terminado en el día de hoy. No obstante, todavía quedan 5 partidas por jugarse y todo puede ocurrir, ya que incluso desde el cuarto tiene 6 puntos, y si nos vamos un poquito más abajo, pues por ejemplo Linier Domínguez está en la posición número 11 y tiene 4,5. Por lo tanto, todavía la mayoría de jugadores pueden optar a pasar a cuartos de final, y la partida de hoy entre Magnus Carlsen con piezas blancas de cómo jugar contra la siciliana y Wayne Jones, que es un gran maestro británico que hasta en 2 ocasiones llegó a ganar el torneo o el campeonato nacional de Gran Bretaña. Por lo tanto, un jugador muy fuerte. Volvemos a colocar la posición en el tablero. Todo correcto, creo. Aquí tenemos ya el primer movimiento de Magnus Carlsen con este E4, a lo que Wayne Jones responde con C5. La partida continúa con caballo F3, D6 y tras D4, primeros cambios. C por D4, caballo por, y tras caballo F6 por parte de las negras, la partida continúa con caballo C3. Hay que defender al peón de E4 y tras G6 entramos en la variante del dragón. La partida continúa con jugada de desarrollo, alfil E3, y es típico este movimiento para posteriormente jugar un dama D2 y meter presión en la posición y al alfil que va a venir al fianchetto con G7. Por lo tanto, aquí viene este alfil G7, dama D2, se genera una batería, pero aquí, antes de buscar el enroque y a fin de evitar las negras esta posibilidad de alfil H6, juega un caballo G4 y, como vemos, está atacando al alfil de E3 y también defendiendo hasta en 2 ocasiones la casilla de H6. Por lo tanto, hay que retirar este alfil para que no sea capturado, y aquí Carlsen lo lleva a G5. Se juega un H6 con nuevo ataque sobre el alfil viene a H4, ya se ha retirado de esta diagonal y de alguna manera pues puede estar un poquito fuera de juego. Vamos a ver Carlsen cómo lo trae a la partida. Esta continúa con caballo C6, doble ataque sobre este caballo. Carlsen lo retira a B3 y tras caballo F6 entramos en una nueva partida. Hasta esta posición hay partidas de grandes maestros en torneos internacionales en las bases de datos, pero tras este movimiento caballo F6 pues entramos en una nueva partida. Aquí quizás las negras también podrían haber jugado un A5 a fin de ganar espacio en el flanco de dama, e incluso jugar un A4. Expulsarían al caballo de B3 y en esta misma línea pues las blancas podrían responder con un A4 y continuar con un alfil E6. Tras jugar por parte de las blancas un alfil B5, también tendrían sus opciones, estaría clavando al caballo de C6, y la idea de este alfil E6, que no lo he comentado, pues podría ser capturar en B3 y así estropear y doblar los peones de la columna B. Esto podría ocurrir y terminar esta línea que comentamos con enroque por parte de las negras primero tras este alfil B5 y las blancas, y la partida continuaría. Este movimiento de A5 quizás también sería bueno en caso de que las blancas buscasen el enroque en largo. No obstante, se juega este caballo F6 y tras este movimiento Carlsen juega este F3. Por un lado está reforzando la casilla de E4 y también permite que el alfil, que de alguna manera pues ahí puede estar un poquito mal colocado en H4, venga a F2 y posteriormente más adelante pues pueda cambiarse por el alfil de casillas negras, y en caso de que las negras pues se enroquen en corto, que es lo que pasa a continuación, pues así se elimina al defensor natural de la posición del enroque negro.
De momento se juega A6, este movimiento controla un posible salto del caballo o del alfil en B5 y en caso, como comentábamos o vamos a ver en una línea posterior, si las blancas enrocan en largo, pues rápidamente las negras pueden jugar este B5. No obstante, de momento se juega alfil E2, jugada de desarrollo, enroque en corto por parte de Wayne Jones y tras alfil F2 la partida continúa con caballo A5. Aquí la idea del británico es cambiar caballos y llevar su dama a A5 y tras estos movimientos Carlsen decide buscar o enrocarse finalmente en corto. En caso de hacerlo en largo, la línea podría continuar con esta captura en B3 dando un jaque A por B3 y aquí rápidamente las negras jugarían un B5. Al haber enroques opuestos, pues de alguna manera las negras podrían tener cierta ventaja en la posición, aunque lógicamente se tendría que seguir jugando la partida, ¿no? No obstante, se juega por parte de Carlsen este enroque en corto y tras estos movimientos viene este alfil E6, jugada de desarrollo y caballo D5. Un movimiento muy bueno por parte de Carlsen que no solamente centraliza el caballo, sino que tras los cambios pues va a colocar un peón muy importante en esta posición, molestando bastante al alfil de casillas blancas y también controlando algún posible movimiento por parte del peón de la columna E. No obstante, la partida continúa con caballo por B3, A por B3 y ahora viene este movimiento que habíamos comentado, caballo por D5, E por D5 y aquí se está atacando el alfil. En la partida se retira a F5 y aquí podríamos pensar en primero capturar este peón en B2 que ha quedado sin defender y así estar atacando a la torre. Aquí las blancas prácticamente están ganando la partida, ya que simplemente la torre retirándose y atacando al alfil en B2 pues además mantendrían el ataque sobre este alfil. Por lo tanto sería un error capturar en B2 o incluso las blancas no tienen por qué retirar la torre, también pueden capturar en E6 y tras alfil por A1, perdón, capturando la torre, pues las blancas tienen esta intermedia. E por F7 con jaque, están obligados a capturar o a retirarse el rey y tras este movimiento torre por A1 y las negras han cedido dos alfiles, dos piezas menores por torre. Por lo tanto, partida fácil para las blancas. Esto no ocurre en la posición, se juega este alfil F5 y ahora sí que es una amenaza capturar en B2 y aquí Carlsen juega este C3 para defenderlo. La partida continúa con E5, la verdad que aquí algo tienen que hacer las negras, ya que esto puede ser a medio plazo una debilidad que puede atacar pues Carlsen con alguna de sus torres y realiza Wayne Jones este movimiento E5 permitiendo la captura al paso. Tras esta captura hay que capturar con el alfil como pasa en la partida y no con el peón, ya que aquí las negras nuevamente perderían la partida. Las blancas pueden jugar este G4 directamente, este alfil está atrapado y con ello perderían pieza. Por lo tanto, se captura con el alfil, se ataca el peón de B3, B4 por parte de Carlsen y aquí Wayne Jones ocupa la columna con la torre llevando la torre a E8, la columna abierta. Hace lo propio Carlsen, torre F, E1 y tras dama D7 conecta torres Wayne Jones, termina el desarrollo y aquí es cuando Carlsen, y como comentábamos, juega este alfil D4. La idea es cambiar alfiles y en caso de que las negras incluso capturasen ahora en D4 permitiría a las blancas capturar en D4 con la dama está centralizada, también alguna de las torres pues puede venir a la columna D para meter presión sobre este peón aislado, aunque es verdad de momento las negras tendrían este alfil B3. En esta posición el alfil al menos de momento controla la casilla de D1 y hay que recordar que bueno pues también existe una torre en D8 y aquí pues la partida se tendría que jugar. Por lo tanto, volvemos a la misma. Tras este alfil D4, Wayne Jones decide no recapturar, activa su segunda torre, la trae a C8, columna semiabierta, y es aquí cuando Carlsen captura en G7. Alfil por G7, rey por G7, un momentito, y tras estos movimientos se juega en la posición torre A de 1. Se mete presión en la casilla nuevamente de D6
Y aquí las negras juegan este alfil b3. Como habíamos visto en la línea anterior, esta torre se ha de retirar. Primero Carlsen centraliza a su dama, dama d4, jaque, y tras retirarse el rey a g8 es cuando retira la torre. Aquí podríamos pensar en colocar la torre en d2 para mantener la presión en d6 con doble ataque por parte de las piezas blancas, pero aquí quizás con un torre c d8 se está defendiendo también, llevando el peón a d5, el alfil defiende la posición y estaría bastante igualada la misma. Por lo tanto, Carlsen decide retroceder con su torre a 1 y vamos a ver qué prepara en esta posición. De momento se juega este torre 5 activando una de las torres en la cuarta fila por parte de las negras, f4 Carlsen atacando a la torre y tras torre d5, hay que recordar que está defendida por el alfil, Carlsen decide retirar su dama a f2, h5 alfil, f3 y vamos a ver cómo este alfil llega a esta posición de e4, de momento ataca la torre d5, Wawin Jones la retira a b5 manteniéndola en la cuarta fila y tras alfil e4 la amenaza por parte de las blancas es jugar un f4. Es verdad que de momento está defendida la posición por dama, torre y peón, por lo tanto este f4 sería un sacrificio de peón, pero tras la captura por parte del peón negro pues quedaría una estructura de peones bastante fea y las blancas ya podrían jugar un dama g3 por ejemplo con jaque, abrir la posición y poner en problemas a las negras. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega alfil e6, ahora sí que en caso de que las blancas jueguen este f5 pues se captura de alfil y así la estructura de peones no se estropea. Por lo tanto, el problema está que al volver con el alfil en e6 está muy bien reforzar esta casilla de f5 para evitar este f4, pero nuevamente ha dejado de controlar la casilla de 1. Por lo tanto, Carlsen vuelve con su torre y la partida continúa con esta imprecisión o este error. Hay que recordar que están jugando a tiempos de ritmo rápido y Wawin Jones juega este dama c7. El problema es que ha dejado de defender el alfil y quizás otro movimiento pues habría sido un poco más acertado. Si queréis podéis pausar el vídeo y buscar la continuación para al menos de momento ganar un peón para Magnus Carlsen. Pues bien, el movimiento es alfil por g6. Obviamente, si las negras capturan este peón, está cayendo el alfil, pero no solamente eso, está cayendo prácticamente la partida, ya que tras esta captura no pasa en la partida, las blancas pueden reaccionar con este torre por d6, doble ataque sobre este peón y además la torre está atacando en g6. Por lo tanto, si una de las líneas que puede ser jugar este dama g7 a fin de defender, se permite esta segunda torre entrando en la sexta fila. Ahora la amenaza es muy clara, g6 y caerían rápidamente, por lo tanto aquí las negras tienen una defensa, torre c6, pero tras los cambios las negras vuelven a perder un nuevo peón y como veis en la posición son 3 peones de ventaja para Magnus Carlsen. Por lo tanto la partida sería fácil. Aquí decide no capturar y juega hace esta jugada de contraataque. Alfil g4 se está atacando a la torre. Ahora lógicamente la torre no se puede retirar. Si por ejemplo se retira a c1, ahora sí te está cayendo este alfil y realmente aquí las negras están muy seguras. Este peón sigue estando defendido por la dama, este alfil controla perfectamente los peones y en caso de jugar un h3 el alfil se retrasa a f5 y realmente pues está mucho mejor en la posición las negras. Por lo tanto, tras este alfil g4, Carlsen ya tiene pensado jugar este alfil d3. Si tú capturas una torre, como pasa en la partida, yo te capturo la de b5 y tras a por b5 se juega este movimiento. Prácticamente la partida está ya perdida y el tema es que aunque las blancas, además de tener un peón de más, fijaros la estructura que ha quedado con hasta 4 islas de peones, 2 de ellos doblados en la columna B y solo queda rematar la partida. Wawin Jones aquí juega este torre e8 y tras este movimiento torre d5, no para bloquear este peón aislado como veíamos en la partida de ayer, en el vídeo de ayer de muy interesante de Radjabov, sino para atacar como vemos los peones de b5 y h5. Dama
C4 atacando a la torre captura en H5 y tras dama D3, ya que este movimiento defiende este punto de G3 en caso de que las blancas jueguen este dama G3, que así lo hace Carlsen con jaque, el rey tendría que escapar, pero aquí se captura la dama y tras los cambios queda esta posición. Vienen unas jugadas más, pero la verdad que la partida está perdida. Torre 2, Carlsen captura un peón, captura otro Wayne Jones, pero aquí Carlsen vuelve a capturar uno más y tras D5 la partida termina abandonando por parte de Wayne Jones con este torre D7. Lógicamente se va a ganar un nuevo peón y esto es indefendible. Por lo tanto, gran partida por parte de Carlsen con movimientos muy interesantes, colocando ese caballo bastante potente en D5. Una vez capturado tenía ese peón controlando cualquier movimiento del peón de E7 y también eliminando el alfil de casillas negras, debilitando la posición, y también con ese tema táctico de alfil por G6, capturando un peón y de alguna manera pues también tocando la estructura de peones. Por lo tanto, una partida muy interesante. Espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros y en un ratito más vídeos. Hasta luego, chao.